Buenas noches, hermanos y hermanas. Le doy gracias al Señor por permitirnos estar unidos y unidas por este medio para que podamos entender que dentro de estas emergencias que estamos viviendo, siempre Dios está con nosotros y nos viabiliza la oportunidad de poder comunicarnos y de poder hablar de la palabra de Dios de una manera responsable y de una manera que pueda interpelar nuestra interioridad y a nuestra vida como cristianos. Antes de comenzar la lección de hoy, que es la lección número 5 de nuestro expositor, vamos a elevar una oración al Señor pidiéndole que Él esté con nosotros, que siga con nosotros y que nos ayude a poder internalizar esta palabra en medio de los tiempos que vivimos. Oramos. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y sobre todas las cosas te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás presente en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias, porque a pesar de estos momentos difíciles y de crisis que vivimos, Señor, donde cada uno, Señor, estamos apartados socialmente, no así, Señor, en espíritu y en pensamiento, porque somos tu iglesia, Señor. Y tú nos has abierto las posibilidades, Padre Santo y Eterno, para que podamos pregonar tu palabra, Señor, a través de diferentes medios, a través de diferentes, oh Padre amado, recursos, Señor. Y en esta noche lo vamos a hacer a través de la clase bíblica. Te pido, Señor, que tú pongas paz en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, Padre Santo y Eterno, Señor, y que sigan en la confianza en ti, sabiendo que tú tienes control de todo y sobre todas las cosas tienes cuidado, Señor. Señor, te pedimos, Padre Santo y Eterno, que la clase de esta noche, Señor, sea refrigerio para nuestros huesos y de igual manera, Señor, nos confronte con nuestra realidad como pueblo del Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias, Señor. Pues hermanos y hermanas, como les dije, la clase de esta noche se titula Liderazgo con Justicia, y es la lección 5 y está tomada del libro de Malaquías, capítulo 2, versos del 1 al 9 y el capítulo 3 del versículo 5 al 6. El propósito de la lección en esta noche es variado. Nos dice que es para comprender el significado de la justicia para el liderato espiritual. También para afirmar el valor de la reverencia y la consagración requerida por Dios para el liderato religioso y espiritual. Practicar un liderazgo espiritual que sea capaz de bendecir al pueblo y finalmente mantener nuestra vida íntegra para bendecir a otros y agradar a Dios. Así que como vemos es un propósito múltiple y señala el liderato espiritual de la iglesia, pero no empecé a eso. Tenemos que entender que todos aquellos que hemos sido constituidos en iglesia y que somos parte de la iglesia del Señor, también nos constituimos en liderato espiritual. Así que eso quiere decir que la lección de hoy también de alguna manera nos enmarca a nosotros dentro de los propósitos de Dios y de los propósitos de la lección en esta noche, porque nuestra vida en el Señor tiene que liderar una vida espiritual conforme a los estatutos de Dios. Habiendo dicho esto, yo primeramente quiero traer una introducción, porque ustedes saben que a mí me gusta traerle un contexto general para poder enmarcarnos dentro de lo que es la problemática que enfrentaba el escritor, en este caso Malaquías, ante lo que él va a traer de parte del Señor. Así que primeramente tenemos que decir que el libro de Malaquías cierra el canon del Antiguo Testamento,
para llevarnos al periodo intertestamentario, donde no hubo una voz profética por un periodo de 400 años hasta la llegada de Juan Bautista, quien fue el último profeta. Es decir, tenemos que Malaquías cierra el Antiguo Testamento, y durante ese periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio profético, y a ese periodo se le llama el periodo intertestamentario, o sea, entre testamentos. El nombre de Malaquías quiere decir mi mensajero, y este nombre nos va a señalar el papel importante de este profeta en los propósitos de Dios, pues es el mensajero que le entrega la comunicación de Dios a su pueblo. No tenemos ninguna otra información sobre él, así que nosotros no sabemos de dónde era oriundo, ni quiénes eran sus padres, ni ninguna información de la persona de Malaquías. Sin embargo, no empecé a eso. La predicación de Malaquías es una predicación fuerte y una predicación sumamente importante para traer lo que es el cumplimiento de las profecías que se van a dar en el Nuevo Testamento, principalmente en lo referente a Juan el Bautista. Malaquías aparece en el escenario de la historia hebrea aproximadamente 100 años después que los profetas Ageos y Zacarías. Y esto es bien importante porque estos profetas hablaban de restauración, y el pueblo esperaba el cumplimiento de este mensaje con expectación. Retornaban a su tierra buscando las bendiciones que esperaban recibir cuando llegaran. Este profeta entonces va a hacer un resumen de la voz profética de estos sus predecesores, y esta proclamación se va a enfilar en 7 puntos. Primero, el llamado al arrepentimiento y a la humillación. Segundo, la enseñanza de una vida moral de acuerdo a la voluntad de Dios. Tercero, el significado e importancia del culto y los ritos. Cuarto, la celebración apropiada de los sacrificios y las ceremonias. Quinto, la resistencia a una actitud escéptica hacia Dios y su manera de actuar con su pueblo. Sexto, las ideas apocalípticas. Y finalmente, séptimo, la esperanza mesiánica. El remanente de los judíos estaba compuesto por unos pocos israelitas que no fueron llevados al cautiverio y por otros que regresaron de él. Eran tan pocos que escasamente poblaban la tierra y en especial la ciudad capital. El grupo todavía estaba bajo el imperio persa, pero su gobernador era Nehemías, que había sido nombrado por las mismas autoridades persas. Los exiliados que llegaron tuvieron que enfrentarse con años de opresión, privación e inseguridad. Se piensa que entre la época de Nehemías y Esdras y la época en que escribió Malaquías había alrededor de 10 años. Así que ellos llegan a una tierra que estaba asolada y desolada. Se encontraron con unos vecinos hostiles. Había lucha por la tierra debido a una repatriación masiva. ¿Okay? Mucha gente estaba viniendo del exilio y comenzaron entonces las peleas por la tierra. Sus cosechas no habían prosperado por una serie de estaciones pobres, que no había lluvia, que dejó a muchos de ellos sin alimento ni vestido adecuado. Había tensiones económicas agravadas cuando las malas estaciones llevaron a la bancarrota a los menos afortunados. Así que también sabemos que en esa época el muro que rodeaba la ciudad había sido derribado por Nabucodonosor, pero en los tiempos de Malaquías ya habían pasado varios años desde su reparación, trabajo que se realizó gracias a la insistencia y a la diligencia de Nehemías. Y este fue un logro muy significativo, porque en aquel entonces las ciudades solo se consideraban importantes si contaban con esa protección. Sin embargo, la verdadera importancia de Jerusalén consistía no en sus murallas, sino en que era la ciudad donde estaba situado el templo de Jehová. Recordemos que en aquella época hablar del templo de Jehová era hablar
de la presencia de Él en medio del pueblo. Así que por eso estamos hablando de que era sumamente importante no solamente la reconstrucción de las murallas, porque eso lo constituía como una ciudad importante, sino porque Dios estaba en medio de ellos en el templo. Por lo que se sobreentiende también que el templo había sido reedificado. No era un templo tan elegante como el de Salomón, pero como dijo el profeta Ageo, su gloria consistía no en las grandes piedras o adornos de metales preciosos, sino en que era la casa de Dios. Las personas fallaban en lo que debía haber sido el enfoque principal de su devoción y en el servicio explícitamente controlado por la ley. En lugar de rendir el culto y la adoración que la ley especificaba, menospreciaban las reglas que Jehová había revelado, demostrando así un desdén, menosprecio y falta de respeto en el servicio debido a Dios. La condición espiritual del remanente, tanto de la gente común como de sus líderes, era lamentable. El fervor de los primeros judíos que regresaron se convirtió en una profunda apatía e indiferencia por las cosas de Dios. La comunidad judía de esa época creyó que la manera de cubrir su miseria y de olvidarse de ella era a través de la despreocupación y la burla hacia lo que implicaba el templo y la adoración a Dios. Todo se hacía con mediocridad y descuido. Imperaba la corrupción desde el sacerdocio hasta el último miembro de la comunidad, y había un gran letargo entre la gente. Pero vamos a ver qué era lo que pasaba. ¿Qué pasaba en esta época en términos de lo que era el servicio al templo y lo que la gente tenía que manifestar a través de estos ritos religiosos? Pues mire, los sacerdotes aburridos de sus deberes no veían nada malo en ofrecer a Dios animales enfermos o lisiados. Recordemos que Dios ordena que todo animal sacrificado tenía que ser estar sano, ¿ok? Era lo más hermoso. Recordemos que el sacrificio es el símbolo de Cristo, quien fue el sacrificio perfecto. Pero estos sacerdotes permitían que trajeran animales enfermos, lisiados, a punto de morir, etc. Había parcialidad en interpretar la ley, por lo que el oficio de sacerdote se hacía degradando a los ojos del pueblo, porque ellos entonces, cuando aplicaban la ley, la aplicaban no al que era justamente al que debía tener justicia, sino como ellos les daba la gana. Se descuidaba el sábado y se permitían los negocios en él. Y recordemos que guardar el sábado era el símbolo del pacto mosaico. También se incumplía con los diezmos. Se obligó a los levitas a abandonar sus deberes culticos para poder vivir. El divorcio prevaleció hasta hacerse un escándalo público. Los hombres engañaban a sus empleados en lo tocante a los jornales y se aprovechaban de sus hermanos más débiles. Al pobre que hipotecaba sus campos en tiempos de escasez o para pagar los tributos, se le embargaban los bienes y juntamente con sus hijos eran reducidos a esclavitud. Se olvidaron del año del jubileo y de la solidaridad con los menos afortunados. Los matrimonios mixtos con paganos fueron, según parece, cosa normal, lo que implicaba contaminación con el mundo. Además, había echado raíces el sentimiento de que no había ninguna ventaja en serle fiel a la ley y por ende serle fiel a Dios, si como quiera ellos estaban en angustia y estaban en precariedad. Así que ese era más o menos el marco contextual que vivía la gente en el tiempo de Malaquías. El profeta entonces va a plantear que el mejor lugar donde evaluar la calidad de la vida de la comunidad judía en esos años era el culto. Vamos a ver cómo es el culto para mirar quiénes son estas personas. En esa época Malaquías hubiese parafraseado un conocido refrán nuestro que dice: dime qué clase de culto celebras y yo te diré quién eres. Pero si contextualizamos este refrán, se diría: dime qué clase de culto celebras y yo te diré qué clase de cristiano eres. Esa era la cuestión que Malaquías
va a estar mirando. El pueblo se había alejado de la verdadera adoración al Señor. El pueblo en su ceguera creada por los momentos de privaciones y sufrimientos que estaban experimentando no puede ver las maneras en las que Dios muestra su amor hacia ellos. Ellos solamente se fijaban en lo mal que la estaban pasando, en lo dificultoso que estaba el ambiente, en lo difícil que estaba su entorno, pero no miraban al cielo para mirar todas las muestras de amor que Dios había derramado sobre ellos. El peso de la historia les decía que Dios había sido fiel y misericordioso con todos, pero al pueblo le molestaba que Dios le recordara su amor en el pasado, porque ellos querían acciones concretas y presentes de su amor. Ahora, yo quiero acciones ahora, de que de verdad tú me amas, que les respondiera en medio de la sequía que experimentaban, que les respondiera cómo poder eliminar la plaga de la langosta, que les respondiera cómo ellos podían salir de haber quedado desprovistos, de ser impotentes a lo que acontecía, de quedarse sin trabajo, de no tener sustento, de sus ansiedades, de los enemigos que les rodeaban. Eso era lo que le pedía el pueblo a Dios, olvidándose de todo lo que había hecho Dios por ellos. Por lo que el profeta proclama su mensaje a una comunidad frustrada y desesperanzada. Las expectativas levantadas por los profetas Ageo y Zacarías no se habían cumplido y el futuro se veía confuso y el presente era terrible. Así que la respuesta del pueblo a la declaración de amor divino era una respuesta egocéntrica, vista desde la perspectiva de quien solo quiere ser beneficiario. Entonces ellos se preguntaban, ¿en qué tú nos has amado? O sea, le cuestionaban a Dios, mira lo que nos has mandado. O sea, todo lo que estaba aconteciendo, ellos le estaban echando la culpa a Dios. Eran cuestionamientos que le hacían a Dios en lugar de aprovechar los momentos de crisis como tiempo de retrospección y autoexamen. Por lo que el pueblo se dedicó entonces, en vez de trabajar con ellos mismos, se dedicó a examinar y a cuestionar a Dios. Sin embargo, no solo los laicos tenían la culpa. Los mismos sacerdotes y líderes religiosos que tenían la mayor responsabilidad habían fallado también. ¿Dónde estaban estos líderes que no orientaban ni enseñaban al pueblo? Malaquías tenía que confrontar al pueblo que había profanado la religión y que en cuanto a lo moral era culpable de adulterio, fraude y opresión, porque no aceptaba ni sus responsabilidades familiares ni sus responsabilidades eclesiales. Además, materialmente eran culpables de robar a Dios. Ni la gente ni los líderes religiosos podían ver que no estaban viviendo conforme a lo que Dios había ordenado. Así que la técnica literaria utilizada por el profeta era de enfrentamiento y acusación. El argumento general del libro de Malaquías se resume en 3 temas centrales. Número 1, la denuncia de la maldad del pueblo y de sus dirigentes. Número 2, una restitución del carácter moral de Dios y de su amor. Y número 3, un mensaje de esperanza al remanente fiel y piadoso. Así que, a grandes rasgos, hemos visto cuál era el contexto y el trasfondo de la palabra que Malaquías va a traerle al pueblo de Dios. Así que mirando cada una, ¿verdad?, de estos eventos, podemos ver cómo estaba el pueblo, cómo estaban los líderes religiosos, y también tenemos que tener, ¿verdad?, presente cómo se sentía Dios ante el desgano, la apatía, la desesperanza de su pueblo. Así que vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Malaquías. Vamos a leer la versión Reina Valera del 95 y dice de la siguiente manera: Ahora pues, sacerdotes, para vosotros este mandamiento: si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y ya las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol,
el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Así sabréis que yo os envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. El profeta comienza dando una advertencia a los líderes religiosos por el comportamiento que han manifestado. Se enseña que la indiferencia y la burla al nombre de Dios no son la manera de responder en momentos de crisis. La respuesta de ellos como mensajeros de Dios debió haber sido reverencia, humildad y lucha por la vida, la paz, la justicia y la verdad. Pero sin embargo no lo hicieron. Dios deseaba cambios en el liderato religioso, si no todo terminaría nuevamente en juicio. Dios les emplaza al cambio. En el versículo 2 es enfático y dice: si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Dios buscaba en ellos cambio, pero no solamente relacionado con los detalles del funcionamiento público de su oficio, sino que Dios buscaba un cambio de corazón y de actitud. Esto no debía sorprenderles porque ya habían visto las consecuencias de no obedecer los mandamientos de Dios. Habían llegado del exilio, ellos habían sufrido. Sin embargo, Dios está reclamando: si no escucháis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Dios quería un cambio de dirección, una metanoia, ¿ok? Por otro lado, el profeta presenta otro repaso histórico al recordarles el pacto que Dios había hecho con la tribu de Leví. En Deuteronomio 10, del 8 al 9, Dios dio a entender al pueblo de Israel que la tribu de Leví había sido apartada para su servicio. Y este texto dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Jehová, para que estuviera delante de Jehová y lo sirviera, y para bendecir en su nombre hasta el día de hoy. Por eso Leví no tuvo parte ni heredad entre sus hermanos, porque Jehová era su heredad. Así que aquí Malaquías, hablando, ¿verdad?, le dice en el versículo 4: así sabréis que yo os envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví. Así que tanto el pueblo como los líderes religiosos habían profanado el nombre de Dios. Y él está recordando que Leví había sido fiel, no había profanado el nombre de Dios, había aceptado lo que Dios había dicho, pero el pueblo era culpable y el mayor peso iba a recaer en aquellos que debieron ser ejemplo y no lo fueron. La pregunta que nosotros debemos hacer ahora es: ¿cómo profanamos el nombre de Dios? ¿Cómo ahora nosotros profanamos el nombre de Dios? Y cada vez que apelamos a Dios para justificar la violencia, profanamos su nombre. Cada vez que apelamos a Dios para rechazar, marginar o destruir al hermano o a la hermana, profanamos su nombre. Cada vez que elevamos oraciones a Dios pidiendo en el nombre de Cristo cosas y acciones para fines totalmente egoístas, profanamos su nombre. Cada vez que apelamos a Dios para dividirnos más y más, profanamos su nombre. Cada vez que un evangelista o ministro del evangelio apela a Dios para engordar sus cuentas bancarias, profanamos su nombre. Cada vez que inmiscuimos a Dios en experiencias de nuestra vida de las cuales somos los únicos responsables, cuando hemos sido irresponsables en nuestras acciones y nos queremos justificar, profanamos su nombre. Cada vez que nos avergonzamos del nombre de Dios, profanamos su nombre. Cada vez que nos damos buen testimonio, profanamos su nombre. Cada vez que no hacemos la voluntad de Dios y lo desobedecemos, profanamos su nombre. Mire, yo podría seguir la gran lista de cómo nosotros estamos profanando el nombre de Dios. Tenemos entonces que tener conciencia de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo Dios quiere que sea nuestro proceder en el mundo en que vivimos. ¿Somos cristianos? ¿Somos gente de Dios o somos gente del mundo? Los versos del 5 al 7 leen de la siguiente manera: mi pacto con él
o sea, refiriéndose a Leví, fue de vida y de paz. Se las di para que me temieran, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Frente a la vergonzosa actitud de los malos sacerdotes de la época de Malaquías, el Señor presenta a Leví como modelo de mensajero de acuerdo al corazón de Dios. El ministerio de Leví se describe como una vocación sacerdotal en la vida, paz y justicia, que son los elementos característicos de esta vocación. El versículo 6 nos muestra que el caminar de Leví delante del Señor fue: la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, y en paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Así que todos estos elementos que se mencionan de Leví se traducen en compromiso. Y para que realmente dentro de un ministro o mensajero de Dios haya compromiso con Dios y con su palabra, necesita apropiarse de lo siguiente. Primero, una vida íntegra y de devoción. Un llamado de servicio humilde y de temor reverente a Dios. Un incesante amor por el estudio de la palabra y por atesorar el conocimiento de Dios, enseñando la misma correctamente. Un obediente andar con Dios, donde el ministro practica la verdad que enseña. Una labor pastoral efectiva, con otros recuperándolos de las garras del pecado, haciéndolos volver a Dios mediante la exhortación y el ejemplo. En estos pocos versículos, Malaquías nos recuerda que el pacto abarca todos los rincones de la vida humana, que la vida religiosa no está circunscrita a lo que hemos llamado cosas espirituales, sino a cada renglón de nuestro vivir. Por lo que necesitamos líderes, pero con una fe que vean la profundidad de nuestras necesidades y que sin embargo perseveren creyendo en el poder del Evangelio. Líderes con una esperanza que vean el futuro y conduzcan a otros a esa dirección. Líderes con un amor que se sacrifique a sí mismo para servir a otros. Las características sobresalientes de dicho pacto fueron vida y paz, y los levitas respondieron en forma afirmativa. Ese es el llamado que nos hace Dios. ¿Cómo vamos a responder a los desafíos que se nos presentan como cristianos? ¿Caminaremos en la verdad? ¿Caminaremos en la justicia? ¿Caminaremos en el amor? ¿En la integridad? ¿En los valores del reino? ¿O caminaremos por nuestra propia senda sin importarnos los propósitos de Dios para nuestra vida y la de nuestra familia? Son preguntas que nos debemos hacer y que la contestación quien la espera es el Señor. Los versos del 8 al 9, que sería entonces el final de esta primera parte de la lección, dice de la siguiente manera: Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por eso yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas al aplicar la ley. Las cosas habían cambiado desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Malaquías. El Señor les dijo: mas vosotros os habéis apartado del camino. La primera vez se apartaron del servicio, pero la segunda vez se apartaron del camino establecido por Dios. Los sacerdotes habían violado el pacto por su inmoralidad y así perdieron el derecho a seguir gozando de la posición por incumplimiento. De ahí que el pueblo lo despreciara y no quería seguir lo estipulado por Dios por la hipocresía de esos líderes. Ellos eran responsables de que las personas los enseñaran y los señalaran, y eran responsables de las burlas de los otros pueblos al Dios de los judíos. Así que Dios entonces
les está diciendo que ellos no guardaron sus caminos, hicieron acepción de personas, es decir, fueron incompetentes, fueron negligentes y violentaron los estatutos de Dios. Así que miramos ahí cómo el Señor a través de Malaquías va señalando estas faltas, ¿okay? Estas faltas de esta gente, pero el propósito de Dios no es castigarlos, sino que ellos vuelvan de los malos caminos, que ellos se autoevalúen, decidan humillarse y apartarse de las cosas malas. Ahora esta lección bíblica nos va a traer 2 versos del capítulo 3. Y estos 2 versos van a trabajar con lo que es el juicio. Ya el Señor les señaló las cosas que hacían mal. Ahora les va a señalar su pecado individual. Y por ese pecado individual, si no lo arreglan, va a haber juicio. Y ese juicio entonces va a establecer cómo van a vivir su vida. Veamos. Vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios le va a señalar sus pecados y ahí se los dice uno a uno. Él va a ir contra los que son hechiceros, contra los adúlteros, contra los mentirosos porque juran falsamente, contra los que defraudan su salario jornalero, con los que no son solidarios ni con la viuda ni con el huérfano, con los que hacen injusticia al extranjero y con los que no tienen temor de Jehová. Pero no solamente los enumera uno por uno, sino que le profetiza juicio. ¿Okay? Es lamentable que Dios tenga que señalar nuestro pecado delante de todos cuando Él nos ha dado la oportunidad de humillarnos y de arrepentirnos para que tengamos restauración en Él. Dios le había advertido al pueblo y también nos advierte a nosotros. Mira, si no vuelves al camino y te arrepientes delante de la congregación de los justos, voy a declarar todos tus pecados. Eso es lo que Dios le está diciendo a esta gente. Esto es lo que Dios hizo con esta gente. Es lo que Dios va a hacer con nosotros si nosotros no nos decidimos a seguir los caminos de Dios. Porque nosotros podemos ocultar nuestro pecado de otro hermano, de otra persona, pero no de Dios. Y Dios está diciendo, los voy a dejar en vergüenza. Como dejó en vergüenza a estos líderes hipócritas que hacían las cosas malas delante del Señor. Así que la unidad termina afirmando la fidelidad inquebrantable de Dios. Y nos dice, porque yo Jehová no cambio. Y esto es lo que realmente mantenía viva a la comunidad judía del exilio. La firmeza de Dios se contrastaba con la constante infidelidad del pueblo y los líderes. Pero el remanente, aquellos que como Malaquías habían sido fieles, se afirmaban en la fidelidad de Dios, porque Dios no había cambiado y Dios había hecho promesas a sus antepasados. El pueblo no había sido consumido completamente. Había recibido juicio, había recibido castigo. El Señor lo volvió a levantar. Y esto nos lleva entonces a nosotros a que nosotros tenemos en este tiempo que trabajar con las bendiciones, la misericordia, el amor, la fidelidad, todo lo que Dios ha derramado sobre nosotros para que nosotros seamos agentes de cambio en el mundo. Y para ser agentes de cambio en el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Así que concluimos esta lección de hoy diciendo que no cabe la menor duda de que Dios siempre quiso que su pueblo manifestara en su conducta la relación que tenía con Él. Desde el inicio Dios le ha dicho, sed santos porque yo soy santo.
Es decir, no solo había reglamentado el aspecto religioso, él quería que todos los aspectos de la vida cotidiana se conformaran a las normas santas y justas, ¿verdad?, que él había establecido. Claro, que había dado instrucciones minuciosas y precisas en cuanto al templo, sacrificio, días festivos, ropa, culto y otros detalles, porque era necesario que eso se hiciera para que este pueblo permaneciera en medio de un sinnúmero de pueblos paganos e idólatras. Pero la relación con el Dios de la Biblia no se reserva a unos cuantos, ni se limita solo a los momentos de ritos religiosos en algunos momentos del día. La fe en Dios es un estilo de vida del que reconoce el derecho que el Señor tiene de imponer sus normas en la vida social del pueblo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo exhortó a sus lectores creyentes con las siguientes palabras: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos dio a nosotros una vocación y nos llamó, y tenemos que andar dignamente en esta vocación. Así que a través de la historia de la raza humana caída, ha sido la obligación del pueblo de Dios marchar a un ritmo que lo distinga de los demás. El pueblo de Dios no es igual al que vive con los valores del mundo. No siempre es agradable ser diferente a la multitud. A través de las edades, las normas del sistema controlado por el enemigo de nuestras almas, o sea, el diablo, han atacado al creyente como hacen los gérmenes de las plagas más mortales, como está haciendo ahora el COVID-19. Entra en el cuerpo y poco a poco lo va contaminando. El resultado trágico es que los creyentes han adoptado las normas del mundo y las han hecho suyas, por lo que su manera de vivir no demuestra la santidad o justicia de Dios, sino que es una ética defectuosa. Y eso precisamente era lo que había afectado el remanente del tiempo de Malaquías. Su ética se había adaptado a la de la gente pagana que los rodeaba, y el profeta tuvo que confrontar a los judíos con la verdad. El profeta, por medio de sus mensajes, ha ido construyendo el argumento que une dos de los temas centrales del libro. El pueblo y sus líderes andan por el camino del mal, sin embargo, Dios ama al pueblo y se ha mantenido fiel. Ante esta realidad surge la duda: ¿será capaz el pueblo de tener oídos abiertos para oír la palabra de promesa de Dios? El libro de Malaquías y el resto de los profetas nos recuerdan que Dios no se cansa de llamar al arrepentimiento a los suyos. El verdadero creyente lo sigue siendo aun cuando no todo marche bien, en frente de la oposición, de luchas, de ansiedades o cuando se sienta solo. Es decir, la oposición, por fuerte o maligna que sea, no cambia al creyente ni tampoco altera las bases de su fe y sus convicciones. En ocasiones no debemos ver estos eventos como procesos de limpieza. ¿Qué es lo que Dios busca exactamente en su proceso de limpieza? Debemos responder a esta pregunta cada uno de nosotros en particular, en nuestro tiempo particular, para también actuar correctamente. Cuando Dios nos purifica, cuando se fija en nosotros, ¿qué es lo más que le preocupa a Dios? Si nosotros miramos al pueblo de Judá, a Dios le preocupaba el estado de sus líderes espirituales y el de su pueblo. En otras palabras, lo que a Dios le preocupaba más que ninguna otra cosa era el estado del amor que la iglesia le tenía y la falta de integridad y compromiso con las cosas sagradas. La situación de este siglo XXI no es diferente. Ante esta situación nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la principal preocupación de Dios? ¿La moralidad general de nuestra nación o la espiritualidad y el amor a Él dentro del grupo de quienes componen la iglesia? Definitivamente, la preocupación primordial de Dios es siempre el estado de su iglesia. Y la iglesia somos los seres humanos. La iglesia somos nosotros. Y es por eso por lo que cuando Dios comienza su proceso de purificación, comienza con la iglesia. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, el apóstol nos dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea
ver más que ninguna otra cosa a medida que va moviendo las ruedas de la historia y trayendo sus fuegos purificadores. Que haya una iglesia llena de verdad y de amor a Él, de reconocimiento del señorío de Jesucristo y del poder y la unción del Espíritu Santo. Una iglesia que lo busque en espíritu y en verdad, que adopte la adoración como un estilo de vida santo y agradable a Dios. Hermanos y hermanas, este es el momento de reflexionar. Esta pandemia, esta situación que estamos pasando ahora, ¿sacará lo mejor de nosotros e iremos a los pies de Dios en humillación y arrepentimiento? ¿O nos quedaremos de la misma manera? ¿Qué es lo que Dios busca de mí exactamente en este proceso? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cómo saldremos de esta experiencia? Nuestra vida debe estar rendida a Él. Cristo, como Dios encarnado, nos modeló un estilo de vida agradable al Padre. Rindámonos a Él. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Entremos en un proceso para que el Señor nos purifique y saque aquello que no es agradable a Él. Este no es momento de pachanga, ni de fiesta, ni de estar viendo películas de Netflix, porque no es malo, hermano, esto no es malo. Pero tenemos que sacar tiempo para estar en intimidad con el Señor y dejar que Dios hable a nuestra vida. Por eso finalizamos esta clase con el himno Todo a Cristo yo me rindo, para que meditemos en cuál va a ser nuestra respuesta a Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta a Dios? Yo conozco la mía. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Dios sigue semana tras semana instándonos a que nosotros tenemos que volver nuestra mirada a Él, que debemos volver a la senda antigua. Hermano, esto no es casualidad. Lección tras lección, el Señor nos está amonestando para que en nuestra vida haya un cambio. Y ese cambio tiene que agradar al Señor. Ese cambio tiene que reflejar los valores del reino. Ese cambio tiene que adorar a Cristo en nuestro estilo y a Dios en nuestro estilo de vida. Ese cambio tiene que llegar al cielo y que podamos hacer la voluntad del Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo solidario de lo más profundo de mi corazón y meditemos en el canto Todo a Cristo yo me rindo. Dios les guarde.